cuando Carla le pidió abrir el matrimonio. Él pensó que era una broma. Pero no. Lo había estado planeando. Años después, ella llora queriendo volver, pero ya es tarde. Porque él entendió que el verdadero amor no se comparte y que algunas puertas, una vez cerradas, no deben volver a abrirse. A veces, el amor se viste de promesa eterna y otras veces, de excusa barata. Rodrigo lo entendió tarde, pero lo entendió. Para llegar a ese punto, tuvo que perder lo que creía inquebrantable: su matrimonio con Carla. Se conocieron en un colegio público del centro de Medellín. Ella era la chica inquieta, de ideas grandes y carcajada fácil. Él, más reservado, de esos que piensan antes de hablar. Empezaron como amigos. Luego, como casi todos los amores adolescentes, pasaron a algo más, sin darse cuenta. Tenían 15 años cuando se dieron el primer beso detrás de la biblioteca, y aunque no duraron mucho esa primera vez, algo quedó. A los 19, en plena universidad, volvieron a encontrarse. Él estudiaba ingeniería civil, ella, comunicación social. Y como si el tiempo no hubiera pasado, el vínculo renació con fuerza. Fueron novios casi un año, hasta que otra vez se separaron. La vida tenía esa costumbre de cruzarlos en los momentos menos esperados. Y fue a los 21, cuando coincidieron en una práctica profesional, que volvieron por tercera vez. Solo que esta vez no era como antes. Esta vez no había juegos. Hablaban de futuro, de proyectos, de metas, y ese algún día que antes usaban como chiste, ahora lo decían en serio. 2 años después se casaron. Rodrigo tenía 24, Carla 23. La ceremonia fue sencilla, sin lujos, pero con emoción genuina. No tenían casa propia ni cuentas grandes, pero sí una fe ciega en lo que estaban construyendo. Aprendieron a convivir desde lo básico: turnarse para cocinar, dividir los recibos, discutir sin lastimarse. No eran una pareja perfecta, pero se tenían el uno al otro. Rodrigo trabajaba en una firma de ingeniería, mientras Carla hacía proyectos de comunicación para pequeñas empresas. Vivían en un apartamento alquilado cerca de la estación Industriales. Las noches eran su refugio. Películas en la sala, comidas simples y conversaciones sin filtro. Había amor, o al menos eso pensaba él. Fue a los 2 años de casados que todo cambió. Rodrigo llegó del trabajo una tarde y encontró a Carla sentada con una sonrisa nerviosa, como si tuviera una gran idea que necesitaba compartir. Le dijo que había estado leyendo, hablando con amigas, viendo videos, que el matrimonio tradicional estaba obsoleto, que abrir la relación podría revitalizar lo suyo, darles libertad sin dejar de amarse, que muchas parejas modernas lo hacían, que ella lo amaba, pero sentía curiosidad, que no quería quedarse con la duda de lo que sentía por alguien más. Rodrigo la miraba sin comprender. Hasta ese momento, jamás pensó que su relación tuviera grietas. Días antes, habían viajado a Santa Fe de Antioquia, celebrando su aniversario. Ella le había dicho que se sentía plena, que él era su casa. Y ahora le proponía compartir su cama con otro, como si fuera un experimento. Intentó no alterarse. Le preguntó directamente si había conocido a alguien. Carla dudó apenas un segundo. Suficiente. Luego confesó que sí. Una amiga le había presentado a un tipo, pero que no había pasado nada. Que le atraía, pero no quería engañar a Rodrigo. Por eso prefería ser honesta antes de actuar. Honestidad, pensó Rodrigo. Eso era ser honesta. Se levantó, fue a la cocina y volvió con calma. Le dijo que para él, el amor no se reparte, que no entendía de modas ni de teorías modernas, que si necesitaba a otro para sentirse viva, estaba en todo su derecho, pero sin él, que el compromiso que hicieron en el altar no incluía invitados extras. Carla se descompuso.
Dijo que no era para tanto, que podían olvidar la conversación, que solo quería ver si había confianza. Pero ya era tarde. Rodrigo no gritó, no insultó. Simplemente entendió que su matrimonio había terminado, no por infidelidad física, sino por una traición emocional. Porque si alguien que te ama puede siquiera imaginarse compartiéndote, ya te perdió hace tiempo. El divorcio fue frío, sin hijos, sin bienes en común, sin reconciliación. Ella lo acusó de cerrado, de inseguro, de anticuado. Él no respondió. No tenía sentido explicarle a quien ya había decidido que su libertad valía más que su palabra. Así fue como terminó una historia que prometía ser para siempre. Y así empezó el silencio más largo de sus vidas. Carla salió de su vida como un huracán que ya no promete volver. Durante meses, Rodrigo durmió poco, comió por obligación y trabajó por inercia. No era tristeza, era desorientación, porque no entendía cómo alguien que compartía sus sueños podía descartarlos como si fueran ropa vieja. Durante el proceso legal, ella insistía en que él era el problema, que no supo adaptarse, que hoy el amor era otra cosa. Él no discutía, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que a ciertas personas no se las puede hacer cambiar de opinión sin que lo vivan por sí mismas. El divorcio se firmó en menos de 6 meses. Carla se mudó a otro barrio, cambió de número, de redes sociales, de amistades. Rodrigo también se alejó, cortó contacto con los amigos en común y evitó los lugares donde solían ir juntos. No la odiaba, pero sabía que, para sanar, tenía que desaparecer todo rastro de ella. Pasaron 3 años antes de que Rodrigo sintiera que respiraba con libertad. Se dedicó de lleno a su trabajo, creció en la empresa, empezó a dar clases en una universidad técnica. Un día, una de sus estudiantes le presentó a su hermana, Tamara, y sin planearlo, la vida volvió a abrirle una puerta. Tamara era todo lo que Carla no fue: tranquila, constante, sin discursos rebuscados. No hablaba de teorías, hablaba de acciones. No prometía amor eterno, lo demostraba cada día. Rodrigo no se enamoró de inmediato, más bien, se sintió en paz, y esa sensación, después de todo lo vivido, valía más que la euforia. A los 3 años de relación, se casaron. Tuvieron una hija. Compraron una casa modesta en las afueras de Medellín. Los domingos eran para parques, películas infantiles y almuerzos familiares. Rodrigo no se sentía como un hombre que rehizo su vida. Se sentía como uno que, finalmente, la había empezado. Fue en medio de esa calma que llegó lo inesperado. Un sábado cualquiera, Tamara viajó con la niña a casa de su madre para pasar el fin de semana. Rodrigo decidió salir a caminar por el centro. A veces lo hacía para despejar la mente. Almorzó solo en una fonda. Luego se sentó en un parque a ver pasar la tarde. Y ahí, entre la gente, apareció Carla. No hubo forma de evitarse. Se miraron de frente. Y, aunque ambos intentaron fingir sorpresa, la tensión fue imposible de disimular. Carla se acercó con una sonrisa que intentaba ser casual, pero sus ojos decían otra cosa. «Rodrigo, no puedo creer que seas tú». «Hola, Carla». Hablaron unos minutos. Lo básico. «¿Cómo has estado? ¿Dónde vives? ¿Qué haces ahora?» Ella dijo que seguía en comunicaciones, que había intentado varios proyectos, que no todos salieron bien. Él mencionó su matrimonio, sus hijos, su nueva vida. Y entonces, la frase que cambió el tono de la conversación. «¿Sabes? Siempre pensé que íbamos a terminar juntos. No importa cuánto tiempo pasara». Rodrigo no supo qué responder. Ella continuó. «Verte así, con tu familia, me hizo pensar. Creo que me equivoqué. Mucho». Guardó silencio. No había ataque en su voz,
Había arrepentimiento, o algo que se le parecía. Yo no entendía lo que tenía contigo, dijo. Pensé que la libertad era más importante que la estabilidad, que había algo más allá de lo que teníamos. Pero estaba equivocada. Me di cuenta tarde. Rodrigo escuchaba, no con rencor, sino con distancia. Era como ver una escena antigua desde otro cuerpo. Perdí algo que no supe valorar, y cuando te vi ahí, solo, pensé que tal vez... No terminó la frase. No hacía falta. Rodrigo respiró hondo. No había odio en él, pero tampoco espacio. Carla, no estoy solo. Estoy casado. Tengo una hija. Y viene otro en camino. Ella bajó la mirada. Trató de mantener la compostura, pero sus ojos brillaban. Lo sé. Y me alegra. De verdad, solo necesitaba decirlo. Que no fuiste tú el que falló. Fui yo. Él asintió. No por cortesía, sino porque era la verdad. Ojalá encuentres lo que buscas, dijo Rodrigo. Pero lo que yo tenía que darte ya no existe. Se despidieron sin contacto físico, solo con un cuídate, que sonó más a despedida final que a promesa de reencuentro. Carla se alejó entre la gente como alguien que entendía, al fin, lo que perdió. Rodrigo volvió a casa en silencio. Cuando entró, vio la foto de Tamara con la niña sobre la repisa. Y entonces lo supo con certeza. No había nada que deseara recuperar del pasado. Lo que venía ahora era otra historia, y estaba donde debía estar. La vida volvió a la normalidad, o eso pensó Rodrigo. El encuentro con Carla había sido inesperado, incómodo, pero también definitivo. No pensaba volver a hablar de eso. Para él, era un capítulo cerrado. No había nada que revisar, nada que rescatar. Pero Carla no lo entendió así. Una semana después del encuentro en el parque, Rodrigo recibió una solicitud de amistad en redes sociales. Era ella. No la aceptó. Luego, mensajes por WhatsApp desde un número nuevo. Solo quiero hablar, decía el primero. No voy a molestar, decía el segundo. No respondió. Borró los mensajes. Pensó que, como siempre, el silencio bastaría. Pero Carla no era la misma que había dejado hace años. Y sobre todo, ahora estaba sola. Una mañana, Tamara encontró una nota anónima en el buzón de la casa. Te mereces saber con quién compartes tu vida, decía en letras recortadas de revista. No había remitente, pero el sobre contenía una vieja foto de Rodrigo con Carla, tomada en una fiesta universitaria. Tamara no hizo drama. Se la mostró a Rodrigo sin palabras, esperando una explicación. Es mi exesposa, dijo él, con tranquilidad. La vi hace unos días en el centro. Nada más. Creo que no ha superado lo que pasó. Tamara no dudó de él, pero lo miró con esa seriedad que solo tienen las mujeres cuando intuyen peligro. Ten cuidado. Hay gente que, cuando se arrepiente, no repara en los daños. Días después, Carla apareció en la puerta del trabajo de Rodrigo. No hizo escándalo, no gritó, solo lo esperó en la salida. Él salió y la vio. No se sorprendió. No es el lugar, Carla. Solo quiero 5 minutos, por favor. Caminaron una cuadra. Ella habló sin rodeos. Lo intenté, Rodrigo. Intenté rehacer mi vida. Pero nadie me trató como tú. Nadie me miró como tú lo hacías. Yo sé que te fallé. Pero a veces, uno tiene que perder algo para entender su valor. Él la interrumpió. No soy el mismo de antes. Y tú tampoco. No hay nada que reconstruir. Ya lo hiciste pedazos, tú sola. Yo sé. Pero aún así, necesito que sepas lo que siento, lo que sentí siempre. Solo que fui cobarde. Pensé que el amor era emoción, novedad. Y no, era estabilidad, era hogar. Y eso eras tú. Rodrigo se quedó en silencio. La escuchó. No por compasión, sino por respeto. Pero no dijo nada. No hizo promesas. No ofreció palabras de consuelo. Solo se despidió.
Creyó que esa sería la última vez. Se equivocó. Una semana después, Tamara recibió un mensaje por Instagram, desde una cuenta falsa. Un texto largo, lleno de mentiras, que Rodrigo aún la amaba, que habían vuelto a verse varias veces, que él se arrepentía de su nuevo matrimonio. Tamara leyó todo, luego se lo mostró a Rodrigo sin decir una palabra. Rodrigo, harto, decidió enfrentarla. La llamó. Carla contestó como si hubiera estado esperando esa llamada. ¿Por qué haces esto? Porque tú no haces nada. Porque sigues actuando como si no sintieras nada. Pero yo te vi, Rodrigo. Vi tus ojos cuando me miraste. No me puedes mentir. Tú también lo sentiste. No, lo que sentí fue vergüenza. De ti, de lo que fuiste, de lo que eres ahora. No entiendes que el amor real no se ruega, se cuida, y tú lo dejaste morir. No hay vuelta. Carla se quebró al otro lado del teléfono. Solo quiero que me perdones. Ya lo hice hace años, respondió él. Pero perdonar no es volver, no es abrir la puerta otra vez, es dejar ir sin rencor. Y eso ya lo hice. No me busques más, colgó. Pensó que ahí acabaría todo. Pero no. A los 2 días, Carla apareció en su casa. Tamara estaba sola, con su hija, embarazada de 6 meses. Carla tocó la puerta. Tamara abrió sin saber quién era. ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿Quién eres? Soy Carla, la exesposa de Rodrigo. Tamara la miró en silencio, con firmeza. Lo que sea que tengas que decir, díselo a él. Ya lo hice, y él no me escucha. Pero tú mereces saber con quién te casaste. Tamara respiró hondo. No perdió la calma. Yo sé perfectamente con quién me casé. Con un hombre que, a pesar del daño que le hiciste, jamás te deseó mal. Así que, si vienes aquí esperando sembrar dudas, llegaste tarde. En esta casa no hay espacio para fantasmas. Carla bajó la cabeza, se dio media vuelta y se fue. Por fin. Rodrigo llegó minutos después. Tamara le contó todo sin dramatismo. Solo dijo una frase que cerró el capítulo de forma definitiva. Espero que ahora sí entienda que el daño no lo hizo cuando se fue. Lo hizo cuando creyó que podía volver como si nada. Rodrigo la abrazó, en silencio, porque ya no había más que decir. La visita de Carla a la casa fue el último intento. Después de eso, no volvió a aparecer, ni en persona ni en mensajes. Fue como si, finalmente, hubiera entendido que la historia había terminado, que no quedaba puerta por tocar, ni grieta por la cual colarse. Pero el impacto de sus actos no se desvaneció tan rápido. Tamara, aunque firme, quedó con una inquietud que no compartió del todo. No por celos, sino por instinto. Sabía que Rodrigo había sido sincero, que nunca le ocultó nada. Pero enfrentarse con un fantasma del pasado tan real y tan cerca, le removió algo que no supo explicar. Rodrigo, por su parte, estaba furioso, no por lo que Carla había dicho, sino por lo que se había atrevido a hacer. Presentarse en su casa, hablar con su esposa, intentar desestabilizar lo que él había construido con tanto esfuerzo y cuidado. Eso no lo perdonaba, porque no era solo un ataque a él, era un intento directo de dañar a su familia, y eso era sagrado. Consultó con un abogado amigo sobre qué opciones tenía. No quería entrar en procesos largos ni escándalos, pero sí quería dejar constancia. Levantaron un acta por acoso. Nada penal aún, pero sí un precedente legal que, en caso de reincidencia, serviría como respaldo. El abogado le aconsejó cambiar los números de contacto personales y limitar aún más su presencia digital. Rodrigo siguió cada indicación. Cerró sus cuentas personales en redes. Cambió sus correos. Informó solo a los más cercanos. Y por primera vez en mucho tiempo,
sintió que estaba blindando su mundo, uno que le había costado años construir. Tamara, embarazada de 7 meses, comenzó a experimentar algunas complicaciones leves. Nada grave, según el médico, pero sí necesitaba reposo y 0 estrés. Rodrigo se volcó en ella. Cuidarla, apoyarla, darle seguridad. Esa era su prioridad absoluta. Las semanas pasaron y Carla desapareció por completo. O eso pensaban. Un día, mientras Rodrigo recogía a su hija del jardín, la maestra se le acercó con tono amable pero preocupado. ¿Todo bien en casa?, le preguntó. Sí. ¿Por qué? Es que hace unos días una señora vino a preguntar por la niña. Dijo que era parte de la familia, pero no estaba autorizada en la lista. Rodrigo sintió cómo se le tensaba el cuerpo. No hacía falta preguntar más. Carla había llegado hasta ahí. Volvió a hablar con el abogado. Esta vez, decidieron presentar una denuncia formal. No era solo acoso. Ahora, estaba invadiendo espacios donde no tenía derecho a estar. La abogada del jardín también intervino. Reforzaron protocolos, restringieron accesos. Rodrigo puso una alerta legal. Si volvía a acercarse, responderían con todo el peso de la ley. Tamara se enteró del incidente, pero no se alteró. Se limitó a abrazar a su hija con más fuerza esa noche. Le explicó, con palabras simples y dulces, que había personas que ya no pertenecían a su vida y que siempre estarían protegidas por mamá y papá. Rodrigo entendió entonces que no podía vivir a la defensiva, que Carla había sido parte de su historia, pero no podía seguir dándole poder. Así que tomó una decisión: escribirle una última vez. No un mensaje emocional, ni un insulto, ni una súplica, solo un cierre. Carla, ya fue suficiente. No te guardo rencor, pero tampoco tengo espacio para ti en mi vida. Lo que hiciste hace años destruyó algo que nunca más existirá. Hoy tengo una familia, y no permitiré que nada ni nadie la ponga en riesgo. Si vuelves a acercarte, no será conmigo con quien hables, será con un juez. Que encuentres paz. No hubo respuesta. Nada. Ni una palabra más. La denuncia quedó archivada como advertencia oficial. Las semanas siguieron su curso. Tamara entró en trabajo de parto en medio de una madrugada lluviosa. Rodrigo manejó sin pensar en otra cosa que en llegar a tiempo. Al amanecer, tenía a su hijo en brazos. El llanto del bebé fue como una nota final. Un sonido limpio, verdadero, que barría con todo lo anterior. Rodrigo miró a Tamara, agotada pero sonriente, y supo que estaba exactamente donde debía estar. No había nostalgia, ni culpas, ni heridas abiertas. Había una familia, una real, y eso no se explica, no se defiende, se vive. Rodrigo nunca volvió a saber de Carla. Después del nacimiento de su hijo, la vida cambió de ritmo. Las noches dejaron de ser tranquilas. Las rutinas se llenaron de llantos, pañales y turnos sin dormir. Pero en medio del caos, había algo nuevo, sentido. No una idea abstracta de felicidad, sino una certeza sencilla, la de estar exactamente donde debía estar. Tamara, aún en recuperación, demostraba una fuerza que Rodrigo admiraba en silencio. Nunca le reprochó nada, ni siquiera cuando Carla irrumpió en sus vidas como una sombra antigua. Su lealtad no necesitaba palabras, estaba ahí, en su forma de cuidar, de confiar, de seguir caminando sin mirar atrás. Un domingo, mientras preparaba el desayuno con su hija mayor, Rodrigo recibió un mensaje de un número desconocido. Esta vez no era Carla. Era un antiguo amigo de la universidad, alguien que había estado en contacto con ella. El mensaje era breve. Rodrigo, solo para que lo sepas, Carla se fue del país, se fue sola. Me pidió que no dijera nada, pero creo que es justo que lo sepas. Está empezando de cero.
Rodrigo leyó el mensaje y lo borró. No por desprecio, sino porque no necesitaba saber más. Lo que ella hiciera con su vida ya no le pertenecía. Él ya había cerrado ese capítulo, con firmeza, con convicción. Volvió a la cocina y ayudó a su hija a servir el jugo. Esa mañana, Tamara bajó con el bebé en brazos. El olor del café llenaba el ambiente, pero esta vez no eran los detalles los que importaban. Era la paz. Una que no venía de tener todo bajo control, sino de saber que las decisiones correctas, aunque duelan, construyen futuros mejores. Con el tiempo, Rodrigo compartió partes de su historia con su hija mayor. No todo, solo lo necesario para que entendiera que hay personas que llegan, enseñan y se van, que el amor real no es perfecto, pero sí constante, que perdonar es un acto de libertad, no una invitación a repetir errores. Años después, durante una conversación familiar, su hija le preguntó si alguna vez había amado a alguien antes de Tamara. Rodrigo pensó unos segundos antes de responder. Sí, dijo, pero amar no es suficiente si no hay respeto, compromiso, verdad. Y todo eso lo encontré aquí, con ustedes. La niña asintió. No dijo nada más, y Rodrigo supo que lo había entendido. Carla, en otro país, quizá intentó reconstruirse. Tal vez cambió. Tal vez no. Pero lo importante no era eso. Lo importante era que Rodrigo ya no vivía mirando hacia atrás, porque lo que se rompe por decisión propia no se arregla con nostalgia. Se aprende, se supera, se deja ir. A veces, las historias no terminan con reconciliaciones ni finales románticos. A veces, terminan con una puerta cerrada con llave y una nueva abierta al otro lado. Y eso, en sí mismo, es una forma de justicia. Rodrigo no obtuvo venganza. No la buscó. Lo que tuvo fue algo más poderoso. Una vida plena. Una familia que sí eligió quedarse. Un amor que no necesitó pruebas ni condiciones. La verdadera lección no estaba en lo que perdió, sino en lo que eligió no recuperar. Porque hay errores que, por dignidad, no se corrigen. Se respetan como señales. Se entierran sin rencor. Y se siguen.